Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a analizar el tema ¿cómo vencer a Satanás? El hombre por sus propias fuerzas nunca podrá vencer a Satanás, solo con la gracia de Dios, ya que el demonio es más fuerte e inteligente que el ser humano, pero no que Dios. Jesucristo es vencedor del maligno, del mal, de la muerte y del pecado. Por eso San Pablo llega a decir, tu gracia me basta, tu gracia me basta. Vamos a ver 13 puntos con los cuales podemos vencer a Satanás, ayudados por la gracia de Dios. Primero, antes que nada, con una genuina vida de fe, caracterizada por un confiado abandono en el amor paterno y providente de Dios. Aquello que nos dice Lucas en el capítulo 12, versículos 22 al 31, y de obediencia a su voluntad. También lo que nos dice Mateo en el capítulo 6, versículo 10, imitando a Cristo Señor, que es obediente al Padre hasta la muerte y una muerte de cruz. Esta es la protección más segura. La más bella victoria sobre el influjo de Satanás es la continua conversión de nuestra vida, que tiene una propia actuación especial y continua en el sacramento de la reconciliación, mediante el cual Dios nos libera de los pecados cometidos después de nuestro bautismo, nos dona nuevamente su amistad y nos confirma con su gracia para resistir a los ataques del maligno. Segundo, con una permanente vigilia, estén alertas, estén alertas. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Entonces, es un elemento importante la vigilancia. Lo que dice el apóstol San Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8. Y nosotros estamos alerta cuando estamos en oración, cuando estamos en la gracia de Dios por el sacramento de la confesión. Por eso la confesión deberá ser a más tardar cada mes, cada 3 semanas, cada 15 días, según lo que Dios nos vaya solicitando para vivir íntimamente unidos a Él por la gracia. Evidentemente, abstenernos de pecar es difícil, pero abstenernos de pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Tercer punto, acogiendo y testimoniando cada vez más con la palabra y con las obras el Evangelio. Para ello es necesario un anuncio integral y valiente del Evangelio de palabra y de obra. No se debe tener miedo a hablar del demonio y sobre todo de la victoria que Cristo ya ha obtenido sobre él y continúa a obtener en la persona de sus fieles. Y cuando hemos dicho no debemos tener miedo a hablar del demonio, nos referimos a no tener miedo, decir la acción maligna que realiza en nuestra sociedad, en nuestra vida, en la iglesia. Cuarto, luchando contra sus seducciones y tentaciones. A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, la voluntad de Dios, y solo a costa de grandes esfuerzos, pero sobre todo con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo, la unidad en sí mismo, como nos dice Gaudium et Spes en el número 37 y también en el capítulo 2 de Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes, que significa gozos y esperanzas. Número 5, huyendo y evitando el pecado, que es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Lo que nos dice el Salmo 50 o 51 en el versículo 6. El pecado
se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como Dios, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal, lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 5. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Bien lo dice el Código de Derecho Canónico en el número 1800, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1850. Sexto, utilizando el discernimiento. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, como bien lo dice Lucas en el capítulo 8, versículos 13 al 15, en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir la tentación, porque no es lo mismo ser tentado que consentir. Todos somos tentados muchas veces al día, pero si no consentimos, si no entramos en diálogo, si no la asumimos, si no la aceptamos en nuestra mente, en nuestro afecto, en nuestro interior, aquello no es pecado. Por lo tanto, una cosa es sentir y otra consentir. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista e incluso deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Por lo tanto, sentir la tentación no es pecado, consentir la tentación sí lo es. Séptimo punto, orando. Si Dios está de nuestra parte, sobre todo si nos encontramos en la oración por excelencia, la Eucaristía, donde escuchamos su palabra y comemos su cuerpo y su sangre, bebemos su sangre en la hostia consagrada. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará contra nosotros? Como bien lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 31. El mismo Señor en la oración del Padre nuestro nos ha enseñado a pedir a Dios Padre, líbranos del mal. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador. En nuestra última petición, la Iglesia presenta al Padre toda la miseria del mundo, con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad. Implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, como dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 18. El dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir, Apocalipsis 1:8 y también 1:4, nos recuerda la importancia y el señorío de Dios, la importancia de Dios en nuestra vida. Número 8, recurriendo cuando sea necesario, sobre todo, recurrir al sacramento de la confesión. Hay que confesarnos frecuentemente. La confesión fortalece nuestra voluntad, aun cuando digamos, es que ¿para qué me confieso si siempre cometo el mismo pecado? No obstante, la confesión va fortaleciendo nuestra voluntad para poder luchar y vencer contra aquel pecado en el que comúnmente incurrimos. Es pedir a Dios con humildad, es recurrir a este sacramento aún con pena, aún con la vergüenza de haber pecado y de volver a confesar el mismo pecado, porque ahí está la humildad. No obstante nuestra fragilidad, Dios nos otorga su gracia. Nosotros humildemente debemos reconocer nuestros pecados y suplicar con humildad, suplicar a Dios que fortalezca nuestra voluntad y que nos ayude a no pecar más. Número 9, recurriendo cuando sea necesario al exorcismo. El exorcismo es un tipo de oración particular, es un sacramental que la Iglesia adopta contra el poder del diablo,
en caso de posesión demoníaca. Sabemos que el demonio puede entrar en un cuerpo humano, pero nunca poseer el alma. Y hemos de buscar al exorcista de la diócesis cuando, considerando que se trate de un problema de tipo espiritual, no médico clínico, no psicológico o psiquiátrico, entonces hemos de recurrir a nuestra parroquia para dialogar con el párroco y solicitar esta ayuda al mismo tiempo que se realiza el discernimiento. Sabemos que el demonio está vencido y que Cristo lo ha vencido, y en el exorcismo es Cristo quien lucha. No somos nosotros ni el exorcista, es Cristo mismo quien está realizando esta lucha contra el maligno. Aun cuando lo ha vencido, Cristo desea que nosotros en fe confiemos en Él y oremos por las personas, nuestros hermanos, que enfrentan esta situación de sufrimiento. Número 10. Se da un exorcismo cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona sea protegida y liberada de las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio. Número 11. El rezo del Santo Rosario. Diariamente lo podemos rezar en familia, en comunidad religiosa, parroquial o solos ante el sagrario o en la propia habitación. El rosario nos conduce por la Virgen María a Jesús. La Virgen María nos lleva a Jesús. La Virgen María, nuestra Madre, intercederá por nosotros. Número 12. La Eucaristía y la comunión. El pan de vida eterna, yo soy el pan de vida eterna, y el que come de este pan no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. Fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad de amar. Perdona los pecados veniales. Por lo tanto, la Eucaristía es la que construye la comunidad, es la que sana las heridas del alma y es también la que nos conduce a reconciliarnos en los momentos de dificultad en la familia o en otros ambientes sociales o también humanos. Número 13. La práctica de las obras de caridad. El perdón y la reconciliación fraterna son expresión de la comunión eucarística, por lo que van construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Mis hermanos, agradezco a todos su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión.